De verdad que es un placer poder estar hoy con vosotras porque eso que os decía Carola, ¿no? De alguna manera de ubicarnos en condiciones de simetría moral, cuando estamos en contacto con personas a las que formalmente nosotros como profesionales ayudamos, pero que en el fondo y en la práctica somos dos personas que interactuamos en una experiencia de sufrimiento. Y eso, la experiencia de sufrimiento del otro, me está evocando a mi propia experiencia de sufrimiento. Y desde ahí yo sé que eso me va a incidir, me va a influir y tengo que ver cómo gestionarlo. Para mí, además, el otro punto que mencionaba Carola también, de la cuestión de ir creando comunidades. Vivimos en momentos especiales donde ahora se dice que en Occidente una de las epidemias más importantes es la de la soledad no deseada. Y es real, es real. Es decir, que hay experiencias enormemente duras, entre otras cosas porque no es fácilmente reconocible en el entorno que uno se siente solo, en muchas personas mayores, pero no solamente en personas mayores. Y al final lo único que nos va a sacar de la posible experiencia de soledad que nos haga mucho daño es la experiencia de comunidad. Y hay muchos tipos de comunidades. Hay comunidades familiares, que todos más o menos las tenemos. Hay comunidades profesionales, comunidades de barrio y también hay comunidades sectoriales de las y los que compartimos una misma experiencia vital. Y al final, frente al sálvese quien pueda, o todos o ninguno. Y es que es la única manera, y probablemente también es vuestra experiencia, de vivir pues, una situación de una hija o un hijo con enfermedad, con dificultades o con fallecimiento, de que al final, si somos capaces de tener ese espacio para sostenernos y caminar, lo podremos hacer. Bien, dicho esto, hoy me habíais pedido, bueno, y el título que habíamos puesto, ¿no? Sobre la vulnerabilidad, ¿no? Claro, todos los que estamos en esta sala de Zoom somos personas vulnerables. Otra cosa es qué hacemos con ello y además cuáles son las variables que intervienen en esa vulnerabilidad. Yo voy a intentar hacer un recorrido que tiene que ver también con lo teórico para intentar situar y poner nombre a las cosas. Yo suelo decir con la gente a la que formamos que en la medida que nombramos la realidad la podemos gestionar. Pero claro, cuando tú le preguntas a alguien, le dices, ¿cómo estás? Y te dice bien o te dice mal, pues mira, mal ni es un sentimiento, mal no describe la situación. Conviene que sepamos qué está ocurriendo en nuestras vidas para poder gestionar. La palabra vulnerable, etimológicamente, sabéis que tiene que ver, bueno, la academia lo define como persona, carácter o organismo, dice que es débil o que puede estar dañado o afectado fácilmente, es decir, que es susceptible de ser dañado. Yo no estoy de acuerdo en que sea equiparable a débil, ¿eh? Hay personas muy fuertes y profundamente vulnerables. De hecho, le daremos luego una vuelta a esto, porque a lo mejor resulta que la vulnerabilidad tiene un carácter o una visión negativa que no necesariamente, mientras que la debilidad sí que nos deja sin fuerzas para poder acoger determinados retos. Bueno, vamos avanzando. Pero es que además nos dice el diccionario que en el infinitivo, vulnerar también es ir en contra de una ley o una norma o no cumplirla, de alguna manera es transgredir. Y eso es interesante porque en ocasiones tenemos la responsabilidad de vulnerar determinadas normas precisamente para ejercer derechos. ¿Cuántas veces vosotras mismas, vosotros mismos, en la interlocución con los médicos, cuando los médicos, por lo que sea, en algunos casos no dan la información adecuada y te dicen que es que ya no es la hora de no sé qué o tal, pues os habéis presentado allí y habéis dicho, vale, pues me salto el protocolo, claro, y el protocolo es una norma y decido vulnerarlo porque hay un derecho que tengo a la información en función de la angustia de que yo tengo. Bueno, ya nos vamos acercando a algunas acepciones que están ahí. Bueno, todo esto tiene que ver, por ejemplo, con la palabra déficit o limitación o pérdida, ¿no? Fijaros cómo se define a veces la realidad. Yo he trabajado mucho con pacientes con VIH-Sida y estos pacientes, mirad los atributos que se le daba. Ya la propia definición de la infección, ¿no? Habla de inmunodeficiencia biológica, síndrome de inmunodeficiencia en torno al VIH. Eso desde lo biológico.
Pero es que desde lo social se hablaba de vulnerabilidad social, desde lo emocional, de indefensión emocional, desde lo existencial o espiritual, de fragilidad existencial. ¿Cuántas personas con VIH me han dicho, ahora menos, ¿no? Pero en aquella época que no había nada que darles para sacarla adelante, si es que me merece la pena más morir que vivir, ¿no? O si queremos la palabra impotencia científica. Como veis, es todo a la baja. Es decir, a veces definimos la realidad solo poniéndola a la baja, con lo cual estamos limitando muy mucho, porque cuando yo he acompañado a personas con VIH, parte de la estrategia era, vale, yo sé que a ti te definen todas tus variables a la baja, pero tú como persona tienes capacidades. Tú como persona has demostrado patatín, patatín, patán. Es decir, que la realidad humana no es simplemente tachada en función del déficit. Otra de las nomenclaturas que utilizamos, cuando en el ámbito, bueno, cuando por ejemplo la OMS nos diferenciaba entre déficit, discapacidad y minusvalía. Probablemente algunos de vuestros hijos o de vuestros chicos tienen una valoración de discapacidad. Claro, la deficiencia básicamente es una pérdida o una anomalía de una estructura o de una función anatómica o fisiológica o psicológica. Habla básicamente de la pérdida. Pero de lo que habla la discapacidad es la objetivación de esa deficiencia en el plano funcional. Es decir, yo tengo hijas con discapacidad donde el déficit lo que está generando es que la relación con el medio ambiente hace que funcionalmente o relacionalmente, que es otra manera de ejercer una función, pues no se tiene la capacidad adecuada, ¿sabes?, para poder resolver sus vidas. Si a esto le ponemos otra palabra, que es muy clásica, pero también la definía la OMS, de minusvalía, por minusvalía entendemos que hay un déficit que ha generado discapacidad, pero esa discapacidad genera desventaja. Es decir, la minusvalía es una desventaja derivada de esas discapacidades. ¿Y a qué te lleva? A la dificultad en cumplir el papel que es normal para cada individuo, y eso son consecuencias sociales y ambientales que tienes que vivir. Por ejemplo, si tú tienes una hemiplegia, te deja la mitad del cuerpo parado, que eso es, sin funcionar, que es un déficit. Si con la rehabilitación tú no estás pudiendo conducir un coche de los normalizados, pues resulta que si no tienes bienes económicos, si no tienes gente que te ayude a cómo hacer una petición de ayuda para un coche que esté funcionalmente adaptado, resulta que todo eso es una minusvalía mayor porque es una desventaja mayor para la posibilidad de desplazarte, ¿no? Otro de los términos que aparece frecuentemente, el término de fragilidad. Es muy curioso porque, por ejemplo, los geriatras lo tienen categorizado como una categoría diagnóstica. El anciano frágil es una categoría diagnóstica. ¿Cómo definen ellos la clave de la fragilidad? Y es la dificultad en adaptarse. La dificultad es la pérdida de la adaptabilidad. El anciano frágil es aquella persona, pongamos 85 años, que pues cualquiera de nuestros abuelos, ¿no?, que va con su cachavica, pero como salga un día que hay viento, corre el riesgo de que el viento te lo tire y fractura de cadera. Es decir, que la posibilidad de adaptarse a un día ventoso o de adaptarse a coger el transporte público o lo que sea, se complica mucho en función de la fragilidad. Aquí aparece una palabra clave, como os decía, que es la de adaptación. Que esto además nos puede ayudar mucho a trabajar nuestras vulnerabilidades. Bien. Además está la palabra precariedad, que ahora se utiliza mucho. La palabra precariedad tiene que ver, se utiliza mucho, por ejemplo, en los jóvenes, se dice que hoy los jóvenes están en situación como muy precaria, se habla mucho del ámbito que tiene que ver con lo económico, pero no solo. Os ofrezco una pequeña definición. Yo entiendo por precariedad la desigualdad institucionalizada, es decir, que de alguna manera el propio sistema lo arropa, en el reconocimiento, el acceso y el ejercicio de derechos. ¿Qué supone esto? Lo que supone es la imposibilidad real de disponer de un medio sostenido, de un modo sostenido, tanto de los recursos adecuados
como de los satisfactores de las necesidades. Es decir, como que de alguna manera un joven precario, ahora sabéis que hay mucha precariedad de cara a la vivienda para la gente joven. Eso tiene que ver porque el acceso y el ejercicio al derecho a la vivienda, hay una imposibilidad real de manera sostenida de tener los recursos para ello, ¿no? En definitiva, precariedad lo que nos habla es de déficit de derechos y de recursos. Esto en gente como vosotros, pero que no está organizada y que no tiene medios económicos o que no tiene los conocimientos para poder exigirle a la administración determinadas cosas, se convierte también en un problema de vulnerabilidad añadida. La vulnerabilidad, por otra parte, como probablemente es vuestro caso en muchas situaciones, también se da frente a problemas de salud. Claro, y te dicen algunos, es que la vulnerabilidad te la trae, pues pongamos el cáncer, la enfermedad rara. Pues a lo mejor es que la vulnerabilidad no es una característica intrínseca del problema, de ese cáncer o de esa patología, sino que es la expresión de nuestra capacidad o incapacidad para controlarlo. Claro, o para gestionarlo o para manejarlo, ¿no? Por lo tanto, a veces cuando hay déficits en las cuestiones de salud, lo que tenemos nosotros es que no podemos gestionar de una manera medianamente controlada lo que está ocurriendo. ¿Y en función de qué tenemos esa dificultad para controlarlo? Pues en función de criterios que puede ser la factibilidad técnica. Claro, hay cánceres que tienen quimioterapias adecuadas, hay otros que no. O la factibilidad financiera. Va a llegar un momento en el que si seguimos en la cuestión de privatización de la sanidad, pues puede haber gente que no tenga la posibilidad de intervenir frente a determinadas amenazas. O la viabilidad ética. Claro, ¿cuántas veces hemos vivido nosotros y nosotras situaciones difíciles donde el amor nos lleva a pedirle al sistema que hay que hacer más, pero eso puede llevar a una especie de encarnizamiento terapéutico porque nuestro deseo de sanar y de que salga adelante puede llevarnos a que éticamente no sea adecuado? Esto en el caso de los peques todavía es mucho más duro porque un niño es la identidad del futuro a priori, ¿no? Y entonces eso éticamente pues a veces genera dificultades que vosotros conocéis mucho mejor que yo. Y una curiosidad en torno a lo de vulnerabilidad y salud. Hay veces que cuando los médicos nos dicen, oye, vamos a lograr que el virus es igual a veneno, ¿no? Es la traducción etimológica, vamos a pelearnos con este virus y vamos a darle fármacos, ¿no? Y dice, en función de cómo le damos los fármacos, se pueden generar resistencias. Pues a lo mejor resulta que nosotros, en nuestras peleas en el paliativo pediátrico, en la situación en la que estamos, tenemos que empezar a generar luchas de resistencia y comunidades de resistencia precisamente para hacer frente a la vulnerabilidad. A mí me parece que todo lo que tiene que ver con criterios de resistencia es súper interesante porque, entre otras cosas, el sistema tiende a fagocitarlo todo y, sobre todo, a callar nuestras bocas y a callar nuestros corazones, porque el mensaje es de que todo va bien. Y mire, ¿no? A veces hay que generar comunidades de resistencia sanas, prudentes, éticas, pero para decir, oiga, no, esto no está funcionando y hay que ver cómo cambiarlo. Bien, otra manera de pensar la vulnerabilidad. Pues mirad, como necesidades no cubiertas. A mí me gusta hablar de esto porque en muchas ocasiones el sistema nos envía un mensaje donde equipara los satisfactores a las necesidades. Os pongo un ejemplo. Tú vas por la calle y te puede aparecer un anuncio que dice, ¿necesitas Coca-Cola? No, mire, yo no necesito Coca-Cola. Yo lo que necesito es ligar, porque soy un adolescente que quiere con las chavalas no sé qué, no sé cuántos, y además necesito refrescarme en verano. Pero hay un satisfactor que es Coca-Cola, pero hay docenas de satisfactores muy distintas. Pero lo que me venden es la equivalencia entre el satisfactor y la necesidad. Esto en el ámbito sanitario también nos pasa mucho, ¿eh? Es decir, a veces con los recursos, oiga, es que lo que necesitamos es este tipo de recurso. Depende, ¿eh?
necesitamos definir bien las necesidades y a partir de ahí veremos si puede haber unos recursos que acaben respondiendo de una manera o de otra, ¿no? Claro, de hecho, las necesidades humanas son muy poquitas, son finitas, son pocas, son clasificables. Por ejemplo, hizo un trabajo muy interesante CEPAUR, gente que hablaba de los estudios de desarrollo a escala humana en el ámbito latinoamericano, y lo que nos decía es que hay 4 necesidades que podríamos llamar que son como existenciales, que nosotros tenemos la necesidad de ser, de hacer, de tener y de estar. Pero luego hay categorías que llaman ellos axiológicas, la axiología es el saber sobre los valores, que habla de estas 9 necesidades. Subsistencia, protección, afecto, entendimiento. Claro, ¿qué pasa? Que no necesitamos, cuando el médico nos está diciendo lo que tienen nuestros hijos, no necesitamos entender realmente qué está pasando. Participación, no queremos que tomen decisiones por nosotros en lo que afecta a nuestras biografías. Ocio, ¿qué pasa? ¿Que nuestros hijos no necesitan espacios de ocio? Como si al hecho de estar enfermos solamente necesitaran medicamentos y hospitales y profesionales. Creación, la posibilidad no solamente de recibir, sino de poder crear y ponerle palabras y ponerle luz y ponerle color a las cosas. Identidad y libertad. Estas necesidades, estas 9 necesidades axiológicas, tendrán sus satisfactores. Algunos satisfactores serán positivos, otros, y además serán sinérgicos, otros pueden ser muy letales. Es decir, que la necesidad de protección en Ucrania ahora tiene un satisfactor que se llama tanques y que a lo mejor hay que buscar otro tipo de satisfactores. Y a lo mejor también los tanques, ¿no? Pero bueno, digo, por intentar enriquecer también la reflexión sobre ello, ¿no? De hecho, sería interesante que nos preguntáramos qué satisfactores nos ofrece el sistema ante la población sanitaria más vulnerable, porque no siempre son los adecuados. A mí, cuando me dicen en los ámbitos de pobreza y exclusión social, es que hay que exigir, o sea, lo que necesitamos es un ingreso mínimo vital. No, lo que necesitamos es una renta básica universal que ya veremos cómo se puede dar de manera adecuada, pero no confundamos el satisfactor con la necesidad. Vamos a avanzar. La vulnerabilidad también puede ser leído desde una zona social de vulnerabilidad. Me explico. Hay autores súper interesantes como Castell o Joaquín García Roca, que él dice que hay como 3 grandes zonas, ¿no? Está la zona de integración, la zona de vulnerabilidad y la zona de exclusión. Probablemente los que estamos aquí estamos prácticamente todos en zona de integración, pero probablemente también algunos estáis cercanos o estamos cercanos a zona de vulnerabilidad, porque de hecho, con la precariedad económica que hay, con las dificultades en la búsqueda y encontrar sentido a las situaciones vitales difíciles que en ocasiones vivís o podemos vivir, etcétera, pues a lo mejor resulta que podamos entrar en zona de vulnerabilidad o en zona de exclusión. ¿Cuáles son los vectores que operan en estas 3 zonas? Pues básicamente son 3 y es muy interesante tenerlos en cuenta. Hay un vector que es la suficiencia o insuficiencia de recursos. Es decir, uno puede estar en una zona de exclusión si está en un momento, en un paro prolongado o crónico, o si tiene muy mala formación para el empleo. Esos son factores que inciden en tu posibilidad de estar más integrado, más vulnerable o más excluido. Segundo factor, bueno, ¿qué os cuento yo de cuando hayáis vivido con algunos de vuestros hijos situaciones donde estabais trabajando los dos y uno tiene que dejar de trabajar? Eso supone que hay unas precariedades añadidas importantes a tener en cuenta. Segundo vector que incide, la vulnerabilidad de los tejidos relacionales. Mirad, hace 40 años los sistemas familiares eran más compactos, eran más sólidos, estaban más entretejidos, ¿no? Pues cada vez tenemos espacios familiares y sociales más líquidos, más complejos. Quien más, quien menos, en la clase media o en las... Bueno, pues tiene un hijo haciendo un Erasmus no sé qué y se va a vivir con su novia a Canarias y resulta que, simplemente por citar algunos ejemplos, de que además hacen que se fragilizan ese tipo de tejidos de comunidades que mencionaba al principio.
Y el tercero, importante, que esto los sociólogos no entran en ello, pero seguro que vosotros le habéis puesto alguna mirada. Se puede estar en situación de integración, de vulnerabilidad o de exclusión en función de los dinamismos vitales, de los valores de fondo que a las personas nos acompañan. Por ejemplo, cuando hay una experiencia de confianza vital. Claro, hay personas que te dicen, yo a partir de la enfermedad de un hijo, yo que era una persona confiada vitalmente y normalmente no entraba en la dinámica de la sospecha, pues ahora de repente estoy experimentando la experiencia de la falta de sentido. Y eso hace que eso que era un motor que me ayudaba a vincular bien las relaciones, a trabajar, etcétera, pues que me da 8 que 80 levantarme por la mañana a seguir tirando hacia adelante. Digo, eso también incide. De hecho, hay gente que sale muy adelante en función de valores que tiene, aunque haya habido una quiebra importante, pues en función de un diagnóstico difícil o de un pronóstico malo, ¿no? Y hay veces que todo eso se tambalea. Y hace poco me decía una amiga que era una persona, y yo creo que es una persona con una religiosidad fuerte, potente y no de zapatillas, y me decía que en función de la experiencia de su cáncer ha entrado en una crisis de fe que la está bloqueando y paralizando. Bueno, pues ¿esto para qué nos ayuda? Porque fijaros, yo no lo comento solo como para hacer un análisis de las dificultades, sino también de las posibilidades, ¿eh? Es decir, que también ese mundo de valores se convierte en una potencialidad para poder convivir con tu propia vulnerabilidad de otra manera, ¿vale? Bien, vamos a avanzar. Dicho esto, por ejemplo, García Roca, una de las cosas que nos recuerda, y esto creo que es importante mencionarlo en vuestro contexto de ahora, es que para poder conseguir herramientas que nos ayuden en una época de dificultad por la enfermedad de un hijo o la enfermedad de un familiar, él decía que había que superar 2 prejuicios. Uno de ellos es la contraposición entre los sistemas formales y los informales. Por ejemplo, me da la impresión, porque no os conozco prácticamente nada, que vosotros sabéis que hay un sistema formal, que es el sistema de los profesionales, de los médicos, de los hospitales y tal, pero luego hay un sistema informal organizado, que es el de padres y madres y familiares, que vais llegando a consensos donde cada uno necesita su sitio, aunque haya sitios que estén integrados. Es decir, no puede haber contraposición entre los sistemas formales y los informales. Tampoco tiene que haber una sensación de que uno fagocite al otro. Y siempre tienen una dialéctica muy complicada, pero no pueden estar contrapuestos porque los objetivos son los mismos. De la misma manera que no puede haber contraposición entre lo técnico y lo humano. Faltaría más. A mí cuando me dicen, yo es que preferiría un cirujano, a mí me operaron en diciembre y me decían, bueno, lo importante es que tenga buenas manos para la cirugía y que sea un tío muy práctico. Yo digo, pero vamos a ver, ¿por qué tiene que ser incompatible que un médico bueno no sea un buen médico? ¿Por qué tiene que ser incompatible que un tío muy fino con las manos en la cirugía no sea además un tío acogedor, que me explique bien las cosas, que me acompañe, que se haga cargo de mis dificultades cuando tengo angustia por no sé qué? ¿Por qué no? Entonces, evitemos esas contraposiciones y busquemos sinergias, ¿vale? Bien, otro de los elementos también para salir, porque hemos estado hablando de eso de zona de exclusión, de vulnerabilidad y de integración, uno de los elementos que nos dicen que es muy importante es fomentar la participación en toda la vida. Si no, al final te conviertes no en sujeto de tu historia, sino en objeto, aunque sea de los cuidados de los demás. Y el colocarte como sujeto te coloca de manera protagonista. Y eso yo creo que nos ayuda a vivir pues, de otra manera. Bien. ¿Qué responsabilidad tenemos ante este tipo de vulnerabilidad? Pues mirad, hay una vulnerabilidad natural añadida, pues cuando te nace un hijo con síndrome de Down. Oye, tiene una vulnerabilidad natural añadida, que habrá que ver cómo se puede gestionar eso
¿no? Para que resulte lo menos dañado, lo menos vulnerable, susceptible de ese daño. Pero también hay determinadas vulnerabilidades sociales que conviene tener en cuenta. Esto a veces en el ámbito sanitario no somos muy receptivos. Como tenemos tanta carga con la amenaza de la enfermedad, a veces se nos olvida que esas otras variables también están funcionando y necesitaremos, por tanto, darle una vuelta a ver cómo las gestionamos. Y ahora vamos a intentar centrarnos en algo como más personal. Vamos a ver. Me habíais dicho, o si no, yo lo he intuido, que todos los que estáis aquí sois vulnerables, ¿no? A ver, veo, no sé si veo asentimiento con las cabezas. Da la impresión de que sí, ¿no? Bueno, ¿hay algo más vulnerable que un recién nacido? No, ¿verdad? Tú sueltas un perrito recién nacido, le sueltas en un bosque y se busca la vida. Tú sueltas a un bebé recién nacido en un bosque, no hay nada que hacer, no tira para adelante. O sea, somos como naturaleza extremadamente vulnerables. ¿Qué ocurre? Que los agricultores a la natura le ponen cultura, es decir, a la naturaleza la cultivan. La palabra cultivar y cultura tienen la misma raíz. Ellos lo que hacen es sacarle fruto a la natura y la cultivan. Claro, ¿nosotros qué hacemos con un niño recién nacido? Le cultivamos, le ponemos cultura, pediatras, escuelas infantiles, afecto, medicación, caricias. Vamos fabricando el personaje. Seguimos fabricando el personaje y vamos y hacemos la ESO y luego el bachiller y no sé qué, y conseguimos un trabajo y nos intentamos comprar una casa y todos estos líos, y tenemos un personaje que curiosamente en el proceso natural, cuando llega a los 80 años, a ese personaje los trajes que se compraba ya no le sirven, no tiene el prestigio profesional que tenía antes, físicamente está dentro del anciano frágil que mencionábamos y vuelve a recuperar ese espacio de naturaleza vulnerable. ¿No será que la naturaleza vulnerable, no será que la vulnerabilidad básicamente es inherente a la condición humana? ¿No será que tendríamos que desvestirla del carácter negativo que a priori se le ofrece y deberíamos quizás plantearnos cómo lo integramos como esa parte que es nuestra, que a veces es cierto que está amplificada por la puñetera enfermedad o por el accidente de tráfico o por la separación conyugal, pero que forma parte de nuestra condición humana. De hecho, fijaros que el recién nacido, que es la máxima expresión de vulnerabilidad posiblemente, tiene una gran potencialidad, está lleno de mucha fuerza, está en el grito, genera mucho amor a su alrededor. Bueno, lo que pasa es que todo eso, sin embargo, nos ha llevado a una visión negativa de la vulnerabilidad, por lo menos de la propia. De hecho, hay una tendencia a rechazarla. Es más, y hay una tendencia a no mostrarla porque sentimos que si yo muestro la vulnerabilidad puedo ser agredido. Y esta sociedad, el mensaje que envía es: no muestres la vulnerabilidad porque te van a partir la cara. Claro, cuando eso es así, resulta que acaba habiendo una valoración negativa de eso, porque el mensaje es: no lo muestres, que te zumban. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. De hecho, la experiencia nos dice que cuando lo trabajamos bien a fondo, aceptar la vulnerabilidad propia te lleva a una mejor adaptación a la realidad. Claro, si la persona que ha tenido un ictus, que está hemipléjica, acepta la vulnerabilidad añadida de esa hemiplegia, probablemente va a decir sí a: oye, voy a ver cómo me puedo comprar un coche adaptado. Si no acepta la vulnerabilidad y se encierra en casa, porque vaya putada que tengo yo con mi vida, pues probablemente se va a acabar hundiendo. Además, la vulnerabilidad, si la aceptamos, fijaros que además, esto es importante, como criterio de fondo.
Yo lo que os invito es hacer un trabajo que siempre es costoso, para mí también, de aceptación de la vulnerabilidad como real, que no necesariamente como buena. Pero volvemos a lo de las palabras. Las palabras a veces nos confunden, porque aceptamos suele ser algo vinculado a lo positivo y rechazo vinculado a lo negativo. Es decir, estamos planteando que si me viene mi novia, mi hija, y me dice, papá, me echa un novio, oye, majete, de buena familia, no sé qué, además es que ha terminado el bachiller en condiciones, todo aprobado y 2 sobresalientes, majo, pim pam pum, sano, oye, acepto porque tal. Ahora, si me dice, pues nada, está vendiendo cannabis adecuadamente, se pone caballo, en fin, pues yo tenderé a rechazarlo como negativo. Claro, nosotros estamos planteando que es una cuestión de aceptar una vulnerabilidad que a veces nos coloca en situación de riesgo y eso no lo acabamos viendo como positivo. Bueno, pues yo creo que por ahí hay que caminar. ¿Qué pasa con la vulnerabilidad del otro? Yo he tenido compañeros profesionales, Carola lo sabe muy bien, que no miran a la cara a los pacientes y cuando el paciente le dice, ¿y usted cree que me voy a morir? Lo que le dice, le da una palmadita y le dice, anda, no te preocupes, que lo que hay que hacer es pensar en positivo porque si no, no salimos hacia adelante. Claro, lo que le está diciendo es no me pongas delante de tus límites que son los míos, porque yo también soy un sujeto mortal. Claro. Lo que te está diciendo es que la liminaridad es una palabra, es un arcaísmo que ahora no se utiliza en el lenguaje, pero es súper interesante. La liminaridad habla del vivir limitado, con déficits, y de vivir al límite. ¿Cuántas de vuestras experiencias han sido de vivir al límite? Tener un hijo con una enfermedad avanzada, con riesgo de muerte o que haya fallecido, claro que es es una experiencia límite. Y entonces, trabajar y acompañar y convivir con la experiencia del otro vulnerable de esa manera es duro. Yo siempre les decía a Carola y a las compañeras que hay un verbo que es el más difícil para el psicólogo y es el verbo sostener. Claro, porque sostener cuando alguien te está diciendo por qué mi hijo se tiene que morir, no es fácil. No es fácil, claro, pero tenemos que hacerlo, porque lo que nos está pidiendo es caminar ante algo que además esa pregunta se convierte en un grito. Está gritando y lo sabéis mucho mejor que yo. Entonces necesitamos sostener ante la necesidad de poder lanzar ese grito. Bien, fijaros la palabra vulnerable, ¿no? ¿Cuál sería el antónimo de la palabra vulnerable? ¿Cuál sería el contrario? Vamos a darle una vuelta. Podéis abrir los micrófonos y soltar alguna idea, ¿eh? Yo supongo que fortaleza es el antónimo de fragilidad, ¿no? Quizá. De debilidad, sí. No hay antónimo. No hay Héroe. antónimo. Héroe. Héroe. Invencible. Es interesante. Invencible. Superman sin kriptonita. O Superwoman, ¿eh? O Superwoman. Pues vamos a ver, yo os propongo algunas reflexiones. Si lo miramos desde el punto de vista emocional, una persona vulnerable, lo contrario sería una persona insensible. Claro, es decir, emocionalmente yo me coloco en un espacio, si no quiero que me afecten las emociones del otro, pues lo que hago es me pongo en un espacio de insensibilidad, que sería el antónimo, porque no quiero estar afectado. No quiero que me llegue la pasión, la pulsión, la dificultad del otro. Y emocionalmente me coloco como un sujeto insensible. Desde el punto de vista del poder, probablemente el antónimo puede ser, por ejemplo, el hipercontrol. Es decir, una persona vulnerable
lo podríamos asociar desde el punto de vista del poder, si lo trabaja en positivo, a la confianza. Es decir, yo puedo expresarle a mi psicóloga, a mi psicólogo, a mis amigos, a mi gente, mis dificultades, mis miedos, mis angustias, mis flaquezas, mi fragilidad, ¿no? Y como me fío y soy capaz de abandonarme en ello, sé que puedo vivir sin necesidad de poder controlarlo todo, pero no me impide el expresarlo. Desde el punto de vista del poder, el hipercontrol. Hay gente que le cuesta tanto convivir con la propia vulnerabilidad que necesita tener todo en la vida tan controlado que al final se convierte en una angustia que se vuelve en contra. En vez de admitir y reconocer y trabajar esa propia vulnerabilidad. Y ahora vamos a la parte ética. La actitud ética, ¿no? A ver, esto en los políticos, que yo conozco un poco ese ámbito, como bien sabéis, en los políticos el antónimo de la vulnerabilidad sería la soberbia, probablemente. Es decir, bueno, yo siempre pongo de ejemplo cuando explico esto, independientemente del partido político, ¿no? Aquí tuvimos una presidenta en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que recordáis que le habían metido mucha caña con lo del máster, si lo había hecho o no, se lo habían medio regalado y todo este lío, ¿no? La víspera en la que ella dimite, se hace un selfie donde dice que tenéis presidenta para rato, ¿eh? El mensaje era, me vais a contar a mí que la diferencia entre Dios y yo es un mero matiz. Es decir, un acúmulo de soberbia enorme cuando la vulnerabilidad lo que nos pide es humildad. Si yo reconozco mi ser vulnerable, desde esa humildad lo puedo trabajar, porque además tengo que aprender a convivir con ello, porque es mío, porque forma parte de mi condición humana. No sé si me explico. Hemos intentado mirar una misma realidad que es poliédrica desde el punto de vista de las emociones, desde el punto de vista del poder, desde el punto de vista ético, ¿no? O si queréis lo formulamos en positivo. ¿Qué hacer para acompañar la vulnerabilidad? Pues a lo mejor como mínimo hay que trabajar la sensibilidad emocional frente a la insensibilidad. Como mínimo hay que trabajar la confianza en el vínculo y como mínimo hay que trabajar una actitud humilde. Con esto podemos reconocer esa vulnerabilidad que forma parte de nuestra propia condición humana, sabiendo que a veces se agudiza por las enfermedades y las dificultades y que podemos vivir en condiciones de extrema vulnerabilidad, pero que es compatible con vivir con dignidad. A mí me lo ha enseñado, me acuerdo de la Frater. La Frater era una asociación de cojos y minibólidos, les decía yo, hace muchos años, ¿eh? Y estos, bueno, pues nos íbamos de vacaciones juntos con un grupo de gente y con esta gente, además el planteamiento era que las personas con discapacidad eran los que llevaban la colonia del verano y los que no teníamos la discapacidad reconocida física y echábamos manos para la silla de ruedas y tal, estábamos de apoyo. Pero siempre eran ellos quien lo llevaba, ¿no? Entonces yo recuerdo que un día vino un cojo a la asociación que quería colaborar, venía con sus 2 muletas y allí estaba en la sala uno de los compañeros tetrapléjico, ¿no? Entonces va el cojo de las 2 muletas y le dice, oye, es que yo quería colaborar, pero claro, si es que vivo en un tercero sin ascensor y es que está complicado y con las muletas, ¿no? Y va el tetrapléjico y le dice, oye, ¿tienes saliva? Dice, sí. Dice, joder, dice, para pegar sellos, ¿no? ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Yo que soy un sujeto enormemente vulnerable, tengo algo que poder aportar y que ofrecer, ¿sabes? Porque no me coloco solo en el espacio del que tiene déficits, dificultades, fragilidades y necesidades. Es decir, me coloco con otra actitud concreta frente
a mi propia realidad. Bien, ¿y cómo acompañamos la vulnerabilidad, ¿no? Pues algunas claves así rápidas. Mirad, primero hay que permitir su estancia, hay que reconocerla, hay que admitirla, sin prisa, sin condenas, sin represiones, sin mal gusto. Es nuestra, es nuestra. Yo sé que soy más vulnerable a unas cosas que a otras e intento tomar conciencia de ello. Y eso me ayuda a caminar, porque conozco de mis dificultades. Cuando a mí me pedían intervenir a veces con peques en La Paz, como yo no he trabajado mucho con peques, sabiendo de mi vulnerabilidad frente a ello, les pedía a Carola y a otras de las compañeras y compañeros que me acompañaran en ese proceso, porque necesitaba ayuda para eso. Entonces, primero, permitamos su estancia, ¿no? No huyamos de ello, es nuestro, ¿no? Segundo, escuchemos lo que dice sobre nosotros, en nuestro pasado y en nuestras propuestas de futuro. Cómo nos ha limitado la vida, cómo ha supuesto a veces trampolín para saltar. Claro, escuchémoslo. Pongámosle nombre y escuchémoslo. Tercero, asumamos el riesgo a la confianza propia. Joder, fiémonos de nosotros mismos, de nuestras capacidades, aunque a veces estén secuestradas, aunque a veces estén machacadas por la situación de la enfermedad de nuestros hijos o de lo que sea, ¿no? Y para eso a mí siempre me ha sido muy útil el modelo del sanador herido. Es un modelo enormemente interesante y con esto ya voy cerrando porque estoy viendo que son las 18:22 y estoy dando una traca fina. Modelo del sanador herido. Mirad, el planteamiento es, yo psicólogo, soy un sanador herido que se encuentra con Pepe, que es el padre de un chaval con una enfermedad avanzada y con riesgo de muerte. Yo soy un sanador herido que se encuentra con Pepe, que es un sanador herido. ¿Cómo me vinculo con él? Claro, a mí en la facultad, ¿sabéis qué es lo que me han enseñado? Lo que me han enseñado es, oye, tú eres el que tiene el saber, las capacidades, la experiencia, el máster en no sé qué, y tienes buena actitud para ayudar. Tú eres la parte sana de la relación. Y Pepe está angustiado, teme que su hijo se muera, además ha dejado el trabajo, hay dificultades en la relación de pareja porque fíjate el conflicto que ha llevado todo lo de la enfermedad de su peque, de no sé qué, no sé cuántos. Él es la parte herida de la relación. Así no funciona. Así no funciona. Si yo soy un sanador herido, yo tengo, además de esa parte sana y positiva, yo tengo que preguntarme cuáles son mis déficits en el encuentro con el sufrimiento del otro. La experiencia de sufrimiento del otro nos ha, del sufrimiento que pudiera, evitable. La experiencia de sufrimiento evitable del otro nos tiene que generar indignación si no hacemos nada para poder abordarla, ¿no? Y si es un sufrimiento que no puede ser resuelto, nos ha de generar indignación para acompañarlo. No es que la experiencia de sufrimiento me indigne. A mí lo que me indigna es que no se haga nada con respecto a ello, por si no me explico. Y segundo, además de indignación, la segunda característica es la compasión. La palabra compasión a veces no está bien traducida o no está bien explicada. No me estoy refiriendo al hecho de dar pena. Cuando uno ve la literatura que hay en torno a la compasión bien trabajada y a fondo, a mí me gusta a veces traducir la palabra compasión como compromiso. Porque la compasión lo que plantea es, yo conecto empáticamente con la experiencia de sufrimiento del otro y la experiencia de vulnerabilidad del otro. La escucho, la acojo, la acompaño.
Pero además de eso, además de esa empatía, yo me comprometo con ella. Y me comprometo a hacer un viaje que a veces es de túnel en curva. Y en un túnel en curva tú no ves la salida. Y probablemente la persona a la que acompañas tampoco, pero hemos decidido estar comprometidos de hacer el camino juntos. Eso al final ayuda a generar comunidad y ayuda también a que podamos convivir con la vulnerabilidad propia, que a veces está alterada o amplificada, pero que forma parte de la condición humana, para seguir caminando en lo que nos decía Aristóteles, que es seguir persiguiendo el objetivo de la felicidad.